Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, esta es su emisora, Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia el día de hoy de María Elena, Grupo Cúspide, en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así es que, María Elena, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias, Jorge. Bienvenidos a todos. Bueno, iniciamos entonces con nuestro tema de hoy, María Elena. Así es, gracias Jorge. Bueno, pues en la ocasión pasada yo estaba hablando sobre la importancia de la palabra, desde luego la palabra de Dios, y habían ahí unos puntos que quedaron pendientes. Entonces, este día yo quisiera terminar con ese tema precisamente porque es importante que nosotros conozcamos ¿por qué? ¿Por qué es necesario que conozcamos su palabra o que meditemos en su palabra? Que, sobre todo que la conozcamos. Quisiera retomar solamente unos de los puntos que vimos la semana pasada, por si aquellos que no pudieron ver este video, o recordar para aquellos que sí pudieron hacerlo. Decíamos que uno de los puntos, o el primero, era porque su palabra es espiritual, porque Dios es espíritu. Mencionábamos ahí en que Juan 4:24 dice Dios es espíritu. Y en Juan 6:63 dice las palabras que yo hablo, hablando de Jesús, son espíritu y son vida. Entonces estábamos en el punto 1 que su palabra es espiritual, porque Dios es espíritu. Es importante que nosotros sepamos eso, porque si no conocemos en nuestro espíritu su palabra, o no meditamos en su palabra, o no tenemos revelación de su palabra, su palabra, estamos hablando de que va a hablar a nuestro espíritu. Eso es muy importante que lo entendamos. El punto 12 dice que con su palabra conoceremos su carácter. O sea, podemos conocerle quién es Dios. Podemos saber quién es. Recuerden, para poder hacer su voluntad, cuando Pablo iba en persecución hacia los cristianos y iba hacia Damasco, lo primero que, cuando él tiene un encuentro con Jesús, lo primero que dice, ¿quién eres, Señor? O sea, no lo conocía y dice, ¿qué quieres que haga? O sea, necesitaba conocer primero quién era. Entonces, por eso es importante leer su palabra, porque vamos a saber quién es Dios. Vamos a conocer su carácter, vamos a conocer que es santo, que es poderoso, su gracia, su misericordia, su amor, que es amoroso, que tiene misericordia, que es fiel. Por eso es importante que nosotros, para poder hacer su voluntad, tengamos que saber quién es Dios, conocer a Dios. Le repito, Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Porque una vez que lo conoces, entonces lo que quieres es hacer su voluntad. El punto 3 dice su voluntad y sus deseos, que era lo que yo estoy comentando en este momento. Era importante primero saber quién es Él, después saber qué quiere que yo haga. Entonces, para eso necesito conocer cuál es su voluntad general y su voluntad para mi vida en específico, para lo que quiere que yo en específico haga o realice. El punto 4 es, también vamos a conocer sus promesas. Decíamos que su palabra permanece. Nosotros podemos inclusive ahora estar y ahora no estar, pero su palabra siempre va a permanecer. Lo que Él dijo se va a cumplir, inclusive estando presentes o
que ya no estemos en vida, se va a cumplir su promesa. Entonces es importante conocer, porque una de las características de Él es que Él es fiel. Es a diferencia del ser humano, que nosotros a veces decimos, prometemos algo y no lo cumplimos, Él va a cumplir siempre su palabra. Entonces, ¿qué es saber qué es lo que me ha prometido? ¿Qué es cómo conocer cuáles han sido esas promesas que Él ha entregado al ser humano? O que ha entregado, o que en particular me ha entregado o me entrega, solamente es a través de su palabra. Porque ahora ya sé que les comentaba yo, conozco que es un Dios fiel y que lo que Él dice se va a realizar. Pero si no sé lo que Él dice sobre mi vida, sobre lo que Él va a hacer en esta tierra, pues no voy a poco poder conocer qué es lo que se va a cumplir. Entonces, por eso es importante de conocer sus promesas. Y nos habíamos quedado en el punto 5, que era nos da fe. Y lo que ya hemos comentado es que esa palabra se hace una realidad en nuestra vida. Y entonces eso aumenta nuestra fe. Porque decíamos que ¿qué era la fe? Era la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando por su palabra hay algo que se está, que dice que es la fe es la convicción de lo que se espera, o sea, lo que yo espero y se realiza, entonces empiezo a creer, llamemos, empiezo a creer, empiezo a tener la seguridad, empiezo a tener fe, que se va a hacer, que se va a realizar. Y volvemos al punto número 6, que es, ahora vamos a tocar el punto número 6. Eso está ahí a donde nos habíamos quedado la semana pasada, o bueno, la intervención anterior en la cual yo participé. Y ahora vamos a tocar el punto número 6, que es el temor de Dios. Y suena así como temor, es como que tener miedo, o de querer tener, o no querer acercarnos, ¿no? O sea, porque nos asusta, o porque es algo que nos trae mal. Pero ese temor es un temor de conocer realmente la grandeza de Dios. De saber ante quién nos estamos dirigiendo. De maravillarnos de poder tener ese acceso. De acercarnos, que podemos acercarnos confiadamente. En el Antiguo Testamento, ustedes lo pueden hacer, dice que no podían acercarse más que los sacerdotes, precisamente para que no murieran por la santidad de Dios. Y ahora Cristo dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Y ese camino, pues, que podemos acercarnos confiadamente, lo podemos hacer. Entonces es un temor reverente de ante quién estamos. ¿Quién es nuestro Padre? Ustedes se pueden imaginar cuando nosotros nos es revelado la grandeza de Dios, podemos entonces tener la seguridad de la protección de nuestro Padre. Y otra de las cosas que nos va a generar el temor de Dios es que nosotros aborrezcamos el mal como Él lo aborrece. Si recuerdan que su voluntad era buena, era agradable y era perfecta. Él desea para nosotros, eso es lo que Él quiere. Él quiere salvarnos. Salvarnos de ese pecado que nos daña. Salvarnos de nosotros mismos, de nuestra rebeldía.
salvarnos también de nuestro enemigo. Él quiere santificarnos, que seamos irreprensibles en nuestra alma. Y recuerden qué es lo que compone nuestra alma: nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. O sea, que seamos irreprensibles en nuestros pensamientos, que tengamos pensamientos puros, que tengamos pensamientos sanos y que también nuestras emociones sean sanas en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro cuerpo. También en nuestro cuerpo. Que lo que vive, ¿qué es lo que estamos mirando? ¿Qué es lo que, a dónde nos están llevando nuestros pasos? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Es justo? ¿Es bueno? Él desea hacer eso en nosotros. Esa es su voluntad. Otra es que estemos con Él. Ustedes un poco más con calma pueden leer el Juan 17, donde ahí dice que ese es su deseo, que vivamos eternamente con Él. La otra es servir sin temor y que reinemos un día con Él. ¿Se imaginan? Que podamos servirle sin temor, que podamos obedecerle sin temor, saber que Él tiene cosas, solo cosas de bien para nosotros y que podamos algún día reinar junto con Él, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él quiere también que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos le conozcan. Ese es su deseo, esa es su voluntad. Y si tú no lees su palabra, pues vas a pensar que eso es para ciertas personas, pero no. Su deseo es que nadie se pierda, que todos lleguemos al arrepentimiento. Entonces todos tenemos que conocer, todos tenemos que saber. Por eso es importante que nosotros que ya le conocemos, hablemos de Él, hablemos que esa es la voluntad para cada uno de nosotros, para cada individuo. No importa en qué situación se encuentre, no importa en qué es lo que su situación económica o su situación moral o su situación física. Él desea que todos nos arrepintamos. Dios quiere que prosperemos, que tengamos salud, no que estemos enfermos. Su palabra dice: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Pues Él desea que estemos bien, que estemos sanos, que estemos alegres, que estemos gozosos, que vivamos en familia. Ese es su deseo. Dios quiere que venzamos y que heredaremos las promesas. O sea que cada promesa que nos dio, que la tomemos, que la hagamos propia, que la creamos. Que a pesar de las circunstancias nosotros sepamos y tomemos cada promesa que ha puesto en nuestros corazones. ¿Se acuerdan la vez pasada? Yo comentaba aquella promesa que me dio estando en una situación difícil, pero he tomado esa promesa la he hecho vida y la he hecho una realidad. Él quiere eso, que las promesas que nos da en su palabra nos sean una realidad en nuestras vidas. Entonces, dice aquí que el temor a Dios es aborrecer el mal como Él lo aborrece. Entonces, hay tres enemigos que tenemos nosotros. Uno es nosotros mismos, por la rebeldía que hay en nosotros,
porque siempre queremos hacer lo que nosotros nos parezca, lo que nosotros pensemos que está bien. Podemos estar equivocados, pero nos aferramos a esa voluntad, queremos hacer nuestra voluntad. Entonces, ahí es un enemigo, porque aunque Dios quiera darnos bien, si yo no quiero hacerlo, estaría en contra de la voluntad de Dios. Dios quiere bien para mí, pero yo puedo decir no. Entonces, un enemigo, y va en ese orden, porque a veces pensamos que tenemos un enemigo que es Satanás, y sí lo tenemos, pero yo creo que el primer enemigo somos nosotros mismos. Primero es nuestra carne, o sea, nosotros, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos, lo que vivimos. Otro es el mundo, lo que nos ofrece el mundo. Y tercero es Satanás. Él viene a destruir, él viene a engañar, él viene a matar. Dice, puede ser, hay una palabra que dice, sométete a Dios y resiste al diablo y él huirá de ustedes. ¿Qué es someterse? Puede ser que yo no, mi voluntad no sea la misma voluntad de Dios. Pero si yo obedezco su voluntad, no voy a ser engañada. Y yo puedo decir, ¿sabes qué? Pues no me someto a la voluntad de Dios, ni me someto a la voluntad del diablo. O sea, yo no me someto. Pero ¿qué crees? Dice también en su palabra, dice que lo que siembras en la carne, eso vas a cosechar. O sea, si yo hago lo que yo creo, lo que mis pensamientos y mis deseos y mi voluntad me dicen que haga, eso es lo que voy a cosechar. No puedo sembrar distinto, no puedo, si yo siembro hago la voluntad de Dios, voy a sembrar lo que Dios, voy a cosechar lo que Dios está diciendo va a ser en mi vida. Pero si yo digo no, yo voy a sembrar mi voluntad. Lo que yo pienso es más correcto. Él dice, escudriña mi palabra, pero yo digo, no. Él dice, medita en la palabra. Y yo digo, no lo necesito, no es necesario. Entonces, eso es lo que voy a cosechar. Entonces, vean cómo hay algo importante. Dice que lo que siembras en la carne, eso vas a cosechar. Pero, ¿qué pasa? Yo no puedo, hay solamente dos cosas. O bien me someto a Dios, me someto a la voluntad de Dios, o bien me someto a Satanás. Porque recuerden que lo primero que él hizo fue rebeldía. Y si yo estoy diciendo no me someto, estoy diciendo yo soy la que tiene la razón. Y fíjense cómo hay engaño en eso. Ustedes recordarán cuando Eva fue engañada, dice que la serpiente entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, ¿no? Vamos a suponer que ella todavía no sabía, pero la mintió, le dijo, no vas a morir. Es como si yo digo, no es cierto, si yo no leo la Biblia no me va a pasar nada. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto es lo que le dijo Satanás a la mujer. Y entonces dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió.
y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Había ahí lo que el enemigo le había dicho que iba a hacer, y vean lo que realmente pasó. Y bueno, todos conocemos la caída, todos conocemos que fue separado Dios del hombre y la mujer, su relación con ellos fue rota. Pero vean lo que cuando ya después Dios le pregunta a Adán, porque ellos se sintieron avergonzados, empezaron a sentir vergüenza y temor porque se escondieron de Dios. Vean cuando le pregunta a Dios a la mujer y le dijo, entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. O sea, lo que le había dicho que iba a suceder, no sucedió. Ahora tenía vergüenza, ahora tenía miedo, ahora se echaba la culpa uno con otro, con su marido. Entonces, recuerden que Satanás, si tú escoges someterte a tus deseos o a tu voluntad, o te sometes a Satanás, él te va a engañar, él te va a destruir, él te va a esclavizar, a controlar, a distraerte, a corromperte. Te va a traer vergüenza, te va a tener miedo, te va a tener temor. Vean qué tan importante es conocer la palabra, qué tan importante es saberla. Entonces, imagínense cuando decimos, no importa si no la lean, no importa si la conozca. Esto, tarde o temprano, es con lo que me voy a enfrentar. Entonces, por eso es el temor de Dios, que es el punto 6, es aborrecer el mal como Él lo aborrece. Y eso lo puedo ver cuando escudriño su palabra. Puedo ver que eso es lo que Él aborrece. Eso es lo que quiere evitarnos. Por eso le dijo a Adán y Eva, no coman del árbol del bien y del mal. Entonces, si yo me someto a Dios, yo hago su voluntad, aún aunque no esté de acuerdo, yo sé que voy a tener fruto de paz, fruto de vida, fruto de bien. El punto número 7 dice, nos enseña, nos redarguye y nos corrige. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Sabe lo que le decía? Nos enseña como un maestro, nos explica para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, algo que está equivocado, algo que no es cierto, algo que no es verdad, su palabra nos va a corregir, nos va a decir, no, es de este lado, es de esta manera, o nos va a instruir, esta es la verdad, esta es la forma, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es como en toda la oscuridad, todas las tinieblas, todo lo que yo no conozco, todo lo que yo no sé que es verdad, que es luz. Su palabra es lámpara, o sea, me va alumbrando, me va mostrando cuál es el camino. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra, o sea, es algo que me va guiando y lumbrera mi camino. Me va llevando, o sea, esta es la verdad. Miren, en toda esta oscuridad que está ahí, en toda tiniebla, algo que tú no ves, que no sabes, que no conoces, mi palabra
Es la luz que te va a mostrar el camino. Eso es lo que dice el Salmo. Y en Proverbios 3:5 dice, fíate Jehová de todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Lo que yo les decía, si yo hago mi propia opinión, de acuerdo a mis conocimientos, a lo que yo pienso, a mis deseos, a lo que yo creo, dice aquí, no te fíes de eso. Dice, sino fíate de Jehová, o sea, crea a Jehová, escucha lo que él dice, no escuches lo que tú dices. Dice, porque si tú lo reconoces, o sea, este camino o esta decisión o esta actitud o este hacer, lo busco, veo a él. Me fío lo que él dice de esa actitud, lo que dice de ese caminar, lo que dice de él. Entonces sé que él va a enderezar mi vereda. Si me estoy torciendo, si estoy saliendo, si yo lo consulto, si yo veo lo que él dice, voy a regresar, voy a retornar. Él va a enderezar para donde yo estaba siendo equivocada o donde yo me estaba desviando. Entonces imagínense, si eso alumbrara mi camino, pero si yo ya no la veo, ya no la consulto, ya no lo checo, ya no lo veo, es fácil desviarme, muy fácil, y ser engañado. Ese sería el punto número 7. El punto número 8 es nos sana y nos libera. En Hebreos 4:12, yo he escogido otra traducción diferente a la Reina Valera, y lean y escuchen, porque a veces ahora que hay tantas traducciones, a veces en una traducción podemos entenderlo, pero en otras nos es más claro. Podemos comprenderlo con más facilidad, lo que quiere decirnos. Dice, porque la palabra de Dios tiene vida y tiene poder. ¿Se acuerdan lo que yo decía? Que nos sana y nos liberta. La palabra de Dios tiene vida. O sea, es una palabra viva. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Una espada, pues no es como que algo como un cuchillo para untar mantequilla, ¿no? Algo ligero, sino realmente algo que va a penetrar. Bueno, pues yo quisiera terminar, se nos está acabando el tiempo en este segmento. Espero que haya sido de bendición para sus vidas y que podamos continuar más adelante. Hay solamente un punto más sobre la palabra, sobre la importancia de la palabra, pero yo quería detenerme un poco en cada uno de los puntos. Digo un poco porque es muy extenso, es necesario escudriñar la palabra para poderla comprender, para poderla entender, pero espero que haya sido y que sí sea de bendición estas palabras. La intención de Sembrando Palabras de Vida es que estas palabras lleguen a su corazón. Muchas gracias por este tiempo. Les agradezco su atención y nuevamente gracias por el equipo de Conspire. Gracias.